a veces podemos leer la Biblia y decir, esto significa esto, y aceptar quizás la interpretación popular, pero si lo hacemos hay que analizar qué consecuencias va a traer el aceptar eso, y ahí es donde nos damos cuenta que muchas de las creencias populares, al pensar en las consecuencias, nos damos cuenta que son absurdas. Hola hermanos, muy buen día. Esperamos que estén muy bien, que cada uno en su casa estén disfrutando de un bonito sábado. Y en este día tenemos un repaso de la lección nuevo, un nuevo formato, y con ayuda de Dios vamos a tener una lección muy bien explicada con ayuda de nuestro invitado especial, el pastor Moisés Alfaro. Pastor, ¿cómo está? Gracias, Dani. Muy bien, listos para dialogar un poquito lo que estudiamos en la semana y poder sacar lecciones importantes. Muy bien, pastor, pues, ¿qué le parece si nos ayuda abriendo con una palabra de oración? Claro que sí, vamos a orar. Señor, estamos tomando este repaso de la lección. Hay amigos nuestros, hermanos que están ahorita en la transmisión y quizás algunos lo verán después. Y nos da gusto, Señor, que podamos aportar un poquito en el estudio de la palabra de Dios. Acompáñenos y bendiga este repaso en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos en esta mañana un tema que se llama pasajes contradictorios, así como una pregunta, ¿verdad? Ujú. Lo que hemos visto a lo largo de este trimestre es el estado de los muertos, ¿verdad? Así es. Pastor, muy rápido, así en resumen, ¿cuál es la posición bíblica de el estado de los muertos? Ok, bueno, la posición que nosotros interpretamos como iglesia, amigos, hermanos, es de que los muertos están durmiendo, descansando y que están esperando hasta cuando Cristo venga y les llame. Hasta ese momento nadie está en ningún lugar, ni está consciente, ni en un cuerpo, o en un estado sin cuerpo, sino que está durmiendo, descansando y está esperando la venida de Cristo. Muchas gracias. Entonces, estamos de acuerdo en que la Biblia no se contradice, que la Ujú. Biblia es uniforme tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así Sobre es. este concepto bíblico. Ahora, en esta lección vamos a tener por lo menos unos 4 pasajes Ujú. que algunas denominaciones han interpretado de una manera que pudiera parecer que la Biblia se contradice, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, tenemos en nuestro primer caso algo que se le conoce como la parábola de el rico y Lázaro. Pastor, ¿nos ayudaría a hacer un breve resumen de qué trata esta parábola de Lucas 16? Claro, gracias. Lucas 16 narra una parábola interesante de una persona rica y una persona pobre y que ellos al morir, el rico está sufriendo en el infierno y el pobre va al seno de Abraham, así lo dice, da a entender que es el cielo, y entonces el que está sufriendo en el infierno, que era rico, le dice, oye, dame un poco de beber, dame agua. Y entonces ahí hay un diálogo entre el que está arriba, vaya, y abajo, y pareciera que ahí están los dos, tanto el bueno como el malo, por así decirlo, dialogando entre sí y pidiendo que deje de sufrir y que le avise a sus familiares para que no lleguen a ese lugar de tormento. Y por eso pasajes contradictorios, Dani. Pareciera ser que en realidad la Biblia nos dice que al morir unos van a un lugar de sufrimiento y otros a un lugar de bendición, el cielo, vaya, y que después de la muerte pues siguen viviendo y siguen sufriendo o siguen disfrutando. Por eso hay que analizar qué quiere decir la Biblia con eso. Claro que sí. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que aceptar como literal esta Ujú. parábola, pudiéramos tener algunos conceptos interesantes o algunas preocupaciones. Por ejemplo, que el cielo y el infierno están tan, pero tan cerca Ujú. que habría comunicación entre los que están en el infierno sufriendo y los que están en el cielo, en el seno de Abraham, pues gozando, como que tienen la oportunidad de platicar y dialogar, ¿verdad? Sí, o más que platicar, ver. Y entonces ahí la pregunta sería, si aceptamos que sí hay un infierno y un cielo en el que las almas después de morir están conscientes, tendríamos que pensar que, imagínate, las personas buenas, por así decirlo, en el cielo, viendo ahí abajo sufrir a sus seres queridos.
yo creo que nadie disfrutaría el paraíso sabiendo y escuchando allá a lo lejos los gritos de algún familiar o de algún ser querido que se está quemando. Eso no sería el cielo. Entonces Claro. ahí si aceptamos eso ya es contradictorio a la enseñanza de que en el cielo ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor. Exacto. Y entonces, si esto es algo que parece ser contradictorio, ¿qué será lo que en realidad quiso enseñar Jesús contando una historia que nos mete en aprietos teológicos, verdad? Sí, pues miren, la lección de escuela sabática, al final del día domingo viene así resumido en pocas palabras lo que quiere decir la parábola. Y lo que está enseñando esta parábola es que el asunto del dinero, del estatus económico, no tiene ninguna importancia a los ojos de Dios. Eso es lo primero que quiere enseñar la parábola, más que el estado de los muertos. Y lo segundo que quiere enseñar la parábola es que el destino de cada uno lo decidimos desde aquí, desde esta tierra. Y hay una tercera lección que yo quisiera añadir, que no viene tanto en la lección, pero la considero oportuna, Dani. Y es que al final de la parábola aparece que el que está sufriendo le dice a Lázaro, que era el pobre que está en el cielo, que le avise a sus vecinos o a sus familiares para que no lleguen a ese lugar. Y entonces el ángel como que entra en diálogo y dice, no, ahí están la ley y los profetas, o sea, la Biblia, háganle caso a ellos. Y entonces ahí viene un tercer concepto, la importancia de las escrituras, porque al final de la parábola se está enfatizando que para que tú puedas ir al cielo tienes que hacerle caso a la ley y a los profetas, y no necesitas que baje un ángel a advertirte. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esta parábola? Número uno, que a los ojos de Dios el dinero no es importante. Número dos, que el destino lo elige cada uno. Y número tres, la importancia de la palabra de Dios que nos lleve a la salvación. Pero la parábola no intentaba enseñar cuál es el estado de los muertos. Muchas gracias. Y para concluir este punto, recuerdo que al final del relato de Jesús dice, y ellos no creerían aunque un muerto se levantara con los vivos, ¿verdad? Y cabe resaltar que es la única parábola que se puede encontrar con un nombre propio, que es el de Lázaro, ¿verdad? Y yo recuerdo que tiempo después de que se da esta parábola, un Lázaro literal Ujú. se levanta entre los muertos y ni con ese milagro de un muerto de varios días pudieron creer que Cristo Jesús era el Mesías, ¿cierto? Así es, como que Jesús sabía quizás, y al mencionar eso, como que estaba dando a entender lo que pasaría con Lázaro. Bueno, eso ya es una interpretación que estamos dando, pero se me hace muy acertada, Dani, porque así pasó. Un muerto de 4 días regresó de la muerte, y entonces la gente, aún ni con ese milagro, creyó en Cristo Jesús. Así que si se levanta un muerto, no van a creer, hay que hacerle caso a la palabra, a la ley y a los profetas. Excelente, muchas gracias, pastor. Y bueno, vamos a otro tema muy interesante que le he titulado una coma problemática. Es decir, para empezar, me gustaría preguntarle, en el antiguo griego, el griego koiné, ¿existen los signos de puntuación como tal, como lo tenemos en el español? Como tal, como los tenemos hoy en día, no existen. Sí existe la terminación de una frase y el comienzo de otra, pero no se utilizan los signos de puntuación, comas, dos puntos, punto. Eso no se utiliza. Ok, entonces ya lo que encontramos en la Biblia como comas, signos de puntuación, ha sido como la transliteración del griego al Ujú. español o quizás de otro idioma al español. Sí, es para hacerlo entendible a nuestro idioma, inclusive hasta los versículos, no está así la Biblia escrita en versículos ni en capítulos, es todo un escrito de corrido, pero ya los editores bíblicos para darle una fluidez al lenguaje hispano, en nuestro caso, pues ya utilizan las reglas gramaticales contemporáneas para que sea entendible nuestra lectura. Entiendo. Bueno, poniendo esto como Ujú. base, ¿qué le parece si me ayuda a encontrar Lucas 23:43? A lo mejor nos puede dar un contexto de qué estaba sucediendo ahí. Y este es el versículo clave que queremos analizar, porque pareciera ser que Jesús dice que le está haciendo una promesa en ese mismo día a uno de los ladrones que estaban
con él, ¿verdad? Sí, Dani, fíjate, un versículo bien conocido. Entonces Jesús le contestó, ¿a quién le contestó? A uno de los ladrones que estaba muriendo en la cruz, que había reconocido a Cristo como alguien bueno y como un salvador. Entonces a ese ladrón Jesús ya colgando de la cruz le dice, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí aparece esa coma problemática, te aseguro hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Todo parece indicar con esa coma que la promesa es de que ese mismo día estarían los dos en el paraíso. Ok. Entonces, este versículo pudiera parecer que es una promesa, ¿verdad? Para este ladrón. Hoy, el día que estamos colgando en la cruz, es el día donde los dos juntos vamos a entrar al paraíso al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora, si leemos tal como está este texto, la mayoría de las traducciones dan ese sentido, ¿verdad? Y ese es un problema porque no tenemos, digamos, una traducción inspirada, por así decirlo. Utiliza estas comas, más bien, ¿cómo podemos hacerle en esos casos, pastor, para saber qué nos quiere dar a entender el texto? Claro, lo que tenemos que entender es de que la enseñanza de un versículo debe armonizar con la enseñanza de toda la Biblia. No es de que este versículo enseña algo y toda la Biblia lo contrario. Ahí, como debemos de entender esto, es el concepto bíblico y cómo es que se podría leer la frase. Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, no es de que ese mismo día, sino que la promesa que él sería salvo se la estaba haciendo ese día. Dicho de otra manera, como lo dice al final de la lección, en el día lunes, dice, la expresión idiomática quiere decir, te digo hoy que en este momento tú te estás ganando la salvación. O sea, esa palabra hoy quiere decir que la promesa de salvación llegó ese día, pero estar en el paraíso va a ser para después. ¿Y por qué sabemos que es para después? Porque hay otros versículos donde Jesús, después de resucitar, menciona que ni siquiera ha subido al Padre. Por eso a María Magdalena le dice, no, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Quiere decir que todavía no había ido al cielo y ya habían pasado 3 días de la crucifixión. Quiere decir que Jesús ese día no estuvo en el paraíso. La expresión correcta es que ese día se le daba la promesa de su salvación, que en un futuro estaría en el paraíso. Excelente, muchas gracias. Y cabe resaltar, por ejemplo, que en un momento de una crucifixión era muy raro, prácticamente imposible que una persona muriera ese mismo día, ¿cierto? De hecho, Cristo Jesús fue la excepción a la regla. Él murió en el día que fue crucificado, pero los ladrones, quién sabe cuándo murieron, ¿verdad? Sí, de hecho esa muerte era muy común porque era una tortura prolongada de varios días. Entonces Jesús murió en ese momento que hasta recordamos la historia, los soldados hasta como que se sorprendieron que ya había muerto tan pronto. Sin duda era parte del plan de Dios porque se acercaba el sábado y tenía que resucitar al siguiente día, pero porque tenía que descansar el sábado. Ahí estamos ya entrando a otro tema también sobre el sábado, ¿verdad? Pero sin duda también me imagino que por tanto laceración, pues su cuerpo físicamente no pudo resistir varios días, como comúnmente los crucificados tardaban días en morir. Claro, entonces no cabe duda que ese día, para empezar, no murió el ladrón. No, bueno, ellos como iba a entrar la fiesta judía, el sábado no tenía que haber muertos, les quebraron las piernas y murieron. Pero esa muerte sí era muy larga, solo que en esa ocasión se menciona que les quebraron las piernas y a Jesús no le quebraron porque ya había muerto. La profecía también mencionaba que Jesús ningún hueso se iba a romper. Todo estaba calculado por Dios. Pero enfatizando ese asunto, ese día Jesús no estuvo en el cielo, lo menciona la Biblia cuando resucitó que no había ido con el Padre y la expresión para leerlo es que hoy significa que hoy te estoy dando la promesa de tu salvación futura. Muchas gracias, pastor. Y bueno, para continuar con la lección, el siguiente tema es morir y estar con Jesús. No sé si podemos buscar Filipenses 1, 21 al 23. En este versículo podemos analizar que Pablo tiene como un dilema, ¿verdad? Dice que por un lado que le gustaría estar quizás muriendo porque para él es ganancia, pero ¿por qué le gustaría morir? Porque aparentemente dice, tiene el deseo de partir
y estar con Jesús, ¿verdad? Entonces, me ayuda a leerlo y vamos a Claro que sí, analizarlo. cómo no. Dice en esta versión, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne traerá fruto para la obra, no sé qué elegir. De ambas cosas me siento apremiado. Deseo ser desatado, ahí empieza esa expresión complicada. Deseo ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Sin embargo, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Claro, es el dilema, ¿verdad? Estar vivo para ser herramienta útil para Dios en el avance de la obra o ya descansar, ¿verdad? Y aparentemente muchos cristianos o denominaciones dicen, mira, aquí Pablo quiere morir Para ya estar con para ya Cristo. estar con Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos analizar de este versículo, pastor? Muy bien. Lo primero que tenemos que entender tiene que ver con el asunto del deseo de partir y estar con Cristo. Si bien es cierto que Pablo, él deseaba, y lo dice al principio, ¿verdad? Es mejor, es ganancia morir en Cristo Jesús que vivir. Pero el deseo de estar con Cristo no significaba que en ese momento estaría con Cristo, sino tenía que ver con el deseo de que al morir, lo siguiente que vería que es a Cristo Jesús. Vuelvo a decir, un texto debe armonizar con todo el mensaje bíblico. Y en ese día, en el repaso de la lección, en el día martes, nos damos cuenta que la lección nos pidió buscar otros textos que escribió el mismo autor acerca de qué va a pasar cuando Cristo venga. Nos pidió buscar 1 Corintios 15, 16 al 18, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde Pablo habla sobre que los muertos resucitarán cuando Cristo venga. Entonces, una persona al morir no sabe nada, dice Eclesiastés 9, los muertos nada saben. Quiere decir que Pablo, al morir, iba a morir para él un instante, podían pasar miles de años, pero para él era un instante. Y lo siguiente que iba a hacer, como abrir y cerrar de ojos, era Cristo. Por eso él decía, ya deseo estar con Cristo. No es que si iba a ir al cielo mientras seguimos con vida, no, sino que él iba a morir y para él iban a pasar fracción de segundos y lo siguiente era ver a Cristo. No es que en ese momento estaría con Cristo. Claro, es prácticamente un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Para la Así es. conciencia humana. Para sí, para nosotros el tiempo es algo que nos domina, pero para Dios, para Él no hay problema con el tiempo. Para Dios un día es como 1000 años y viceversa. Entonces, una persona a lo mejor puede pasar muchos años en la tumba y hacerse polvo y desaparecer, pero para la persona solo será un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que la persona que muere en un instante verá a Cristo, no porque ya se fue al cielo, sino porque para él en un instante ya será la segunda venida de Cristo. Muchas gracias. Entonces, no se contradice la Biblia, ni siquiera el mismo autor. No, ni el mismo autor. Y de hecho estas son reglas de interpretación. Cuando uno analiza un texto o un mensaje, un concepto, los eruditos bíblicos le llaman una perícopa. Una perícopa es un concepto, pueden ser un versículo o varios versículos. Cuando uno estudia esa perícopa, ese concepto bíblico, debes de ver primero qué dice el mismo autor sobre ese tema en otras partes y después qué dicen otros autores sobre ese tema y después qué dice toda la Biblia sobre ese tema y al final qué dicen otros comentaristas sobre ese tema. Así es la cadena. Entonces, cuando tú ves que lo que tú interpretas armoniza en esa cadena, lo que dijo el autor, otros autores y otros comentarios extrabíblicos, te das cuenta que debe armonizar. Y si armoniza, vas por buen camino en la interpretación bíblica. Excelente. Muchas gracias. Y vamos a continuar al penúltimo punto, que sería los espíritus encarcelados que encontramos en Primera de Pedro 3:19. Para adelantar, pareciera ser que para muchas denominaciones este texto significa que Jesús, al morir mientras estuvo descansando, pues tuvo una misión en el inframundo, ¿verdad? Predicando a demonios o a personas agonizando en el infierno. Me gustaría preguntarle antes de leer el versículo, ¿cuál es la finalidad de predicar el Evangelio? Esa pregunta es muy interesante, Dani, porque nos da la base sobre la cual también interpretar esto. Tiene que ver con la predicación del Evangelio, que una persona decida
si acepta la salvación o no la acepta. Por eso Jesús dijo que Él no va a venir hasta que el Evangelio sea predicado a toda criatura. Quiere decir que todos hayan decidido aceptar o rechazar la salvación. Muchas gracias. Esa es la finalidad de predicar el Evangelio, la decisión del ser humano para la vida eterna o para, pues, muerte eterna, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿nos ayuda a leer 1 Pedro 3:19? Sí, dice el versículo, en él fue también y predicó a los espíritus encarcelados, está hablando de Cristo, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ella, pocos, solo 8 personas fueron salvadas del agua. Ok, pastor. Entonces, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados de los que habla Pedro? Muy bien, fíjense, aquí está bien interesante. Tenemos que entender, como ahorita mencionamos, que la predicación tiene que ver para que alguien acepte. Y pareciera que este texto está diciendo que Jesús fue con algunos espíritus que vivieron en el tiempo de Noé y que fue a predicarles. Quiere decir, a darles una oportunidad de salvación. Pero si nosotros aceptáramos esto como literal, así como en la parábola del rico y Lázaro, tendríamos que aceptar entonces de que hay algunos espíritus que se les va a volver a dar la oportunidad de salvación cuando ya la han rechazado y murieron. Entonces, si aceptamos eso, tendríamos que aceptar entonces que de cierta manera Dios está siendo injusto, porque ¿cómo es posible que algunas personas ya las están condenadas porque en vida decidieron rechazar y hay otras que también, pero que Dios va y les da otra segunda oportunidad? Eso es contradictorio al mensaje del plan de salvación. Hay que tomar en cuenta eso. Y también debemos de tomar en cuenta un segundo aspecto, que la referencia a esos espíritus encarcelados, de cuales parece que habla que estuvieron en el tiempo de Noé y que rechazaron el mensaje, está hablando sobre cuando en el tiempo de Noé, Noé predicó mediante el Espíritu de Dios y entonces las personas tomaron una decisión en ese momento. En ese momento el que fue el mensajero fue Noé, utilizado por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Y es ahí donde esas personas tomaron la decisión. Está haciendo una remembranza de lo que pasó en el tiempo de Noé, de lo que sucedió y cómo espíritus o como personas decidieron por su salvación o decidieron negar su salvación. Y ahí cabe mencionar que cuando en la Biblia se utiliza la palabra espíritus, no se está refiriendo a un fantasma o algún ente sin cuerpo físico que anda volando y penando por... No, no, no. Cuando habla de un espíritu, está hablando de una persona íntegra, completa, con cuerpo físico. No, 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 no es separado, sino es con un cuerpo físico junto con su espíritu. Entonces, lo que está diciendo la Biblia ahí es que así como en el tiempo de Noé, a través del espíritu Noé predicó y dio la oportunidad de salvación, nosotros hoy en día también tenemos la oportunidad de decidir ser salvos o no ser salvos. ¿Por qué? Porque el propósito de la predicación es aceptar o rechazar el Evangelio. Excelente, muchas gracias. Entonces, recordando lo que usted mencionó de que Dios sería injusto, pues podríamos incluso pensar, siguiendo esa línea de lógica, que podría darle una oportunidad al mismo Satanás, ¿no? De irle a predicar, oye, pues sí, pues mejor me voy a arrepentir, ¿verdad? Y Ujú. sabemos que la Biblia tiene un final muy claro en Apocalipsis. A veces podemos leer la Biblia y decir, esto significa esto, y aceptar quizás la interpretación popular, pero si lo hacemos hay que analizar qué consecuencias va a traer el aceptar eso, y ahí es donde nos damos cuenta que muchas de las creencias populares, al pensar en las consecuencias, nos damos cuenta que son absurdas. Como por ejemplo, si una persona está ya en el cielo porque se portó bien, sería absurdo, y lo voy a decir así, una resurrección cuando Cristo venga. Porque si la persona ya está allá, vamos a imaginar que alguien justo murió hace 500 años
y ya lleva 500 años en el cielo. Y Dios le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya voy a ir a la tierra, así que bájate a la tumba para volverte a resucitar y traerte otra vez acá. Pues suena absurdo, si ya está en el cielo, ¿para qué lo baja a la tumba? Exacto. Entonces, cuando pensamos en lo que, en las consecuencias de creer esas interpretaciones, si nos damos cuenta que no concuerdan con la Biblia, es porque no va por ahí. Si Ok. ya estás en el cielo, ¿para qué una resurrección? Exacto. Y si ya se había tomado la decisión de que iban a estar en el infierno, ¿para qué irles a predicar otra vez, cierto? Así es. Si ya están en el infierno, ¿para qué predicarles? Y si aceptaran la predicación y van al cielo, entonces las personas que van al cielo dirían, ¿y por qué no vino Cristo antes? ¿Por qué nos dejó 4000 años quemándonos y después nos va a sacar al cielo? Exacto. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que esas interpretaciones no concuerdan o no armonizan con el resto de la interpretación bíblica. Exacto. Muchas gracias. Y como último punto tenemos en el contexto de los sellos, ¿verdad? En Ujú. el contexto de los sellos de Apocalipsis, nos vamos a ir adelantando mucho hasta el quinto sello, ¿verdad? En el quinto sello pareciera ser que hay algunas almas y otra vez en la interpretación clásica y popular para Ujú. muchas personas es seres desencarnados, ¿no? Ujú. Que están en algún lugar y están clamando por justicia a Dios. Ahora, pues yo sé que usted a lo mejor nos puede ayudar con Apocalipsis 6:9, que es Claro que sí. el quinto sello. Y para empezar, los sellos son un orden cronológico, ¿verdad? No es tiempos en la historia humana desbalagados. A lo mejor nos puede ayudar un poquito con contexto de qué son los sellos para... Claro. Debemos de entender, quizás antes de mencionar eso, Ujú. que el libro de Apocalipsis, al igual que la segunda parte del libro de Daniel, son libros de profecía apocalíptica, o, perdón, profecía que tiene que ver con el tiempo del fin, y que lo que aparece ahí son simbolismos. Entonces, hablando ya específicamente de los sellos, en el libro de Apocalipsis encontramos tres primeras visiones, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Y esas tres visiones que Juan tuvo tienen que ver con lo que iba a pasar desde que Cristo ascendió al cielo hasta su segunda venida, cronológicamente. Exacto. Las 7 iglesias menciona qué va a pasar desde que Cristo se fue al cielo hasta cuando venga en dentro de la iglesia. Ok. Los sellos tiene que ver qué iba a pasar en ese mismo periodo de tiempo, pero en el mundo. Y las trompetas, qué iba a pasar en ese mismo periodo de tiempo, pero con los enemigos de Dios. Exacto. Entonces, son como líneas del tiempo, pero una línea te dice, mientras Cristo viene, pasa esto en la iglesia. Mientras Cristo viene, pasa esto en el mundo. Mientras Cristo viene, pasa esto con los enemigos de Dios. Entonces, no son como imágenes al azar del futuro, ahí pequeños esbozos del futuro sin saber en qué orden van. Exacto. Y nos ayudaría a leer el texto Apocalipsis 6:9 y ahorita Claro que sí. desmenuzamos esto. Dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Muchas gracias. A lo mejor podemos empezar con la primera pregunta. Se dice que es un orden cronológico desde que Jesús asciende al cielo hasta que Él regresa por segunda vez. ¿En qué época se ubicaría el quinto sello? El quinto sello se ubica en la época del oscurantismo, como se le llama en la historia, o la época de la Edad Media, donde se perseguía, donde la iglesia perseguía y mataba, esos famosas cruzadas que hasta han hecho películas de Ujú. eso. Es en ese tiempo de la historia donde había persecución contra los que no aceptaban la interpretación de la iglesia y leían, y ahí encontramos personajes pues conocidos, ¿no? Como Juan Hus, quizás el más conocido, pero no murió martirizado, Martín Lutero. Es en esa época de la historia donde muchas personas las aventaban a los leones, las quemaban vivas, los descuartizaban como show en estadios, en anfiteatros, y eran casados. Es en esa época de la historia donde aparece esta parte. Exacto. Entonces, siguiendo la interpretación bíblica correcta,
¿quiénes son las almas que está mencionando este versículo? ¿Y será simbólico o es literal? Muy bien, esas dos preguntas son interesantes. ¿Quiénes son las almas? Pues la Biblia dice que son las almas de los santos, los que han aceptado la palabra de Dios y murieron siendo fieles por la palabra de Dios. Entonces, si aceptáramos la interpretación de que esas almas andan penando, pidiendo justicia, entonces tendríamos que entender, número uno, que el que muere en Cristo siendo fiel no va a ir al cielo. Quiere decir que anda penando pidiendo justicia. Y eso claro que no es cierto, porque la interpretación popular dice que si una persona es buena, justa y muere, ¿a dónde va? Va al cielo, no anda penando. Y aquí pareciera que andan como en la tierra todavía clamando ahí, haznos justicia. Y número dos, si el que es justo y ha seguido a Dios muere, quiere decir que todavía en su interior hay sentimientos de venganza, hay sentimientos de hacer justicia. Alguien que ya está en el cielo seguirá pidiendo justicia y seguirá angustiado y seguirá con ese sentimiento de coraje en su corazón porque lo mataron injustamente. El cielo no es eso, para nada. Y si eso fuera literal, entonces también tendremos que interpretar que los demás ellos que son literales. Exacto. Entonces quiere decir que en el cielo también hay caballos blancos, bermejos, un caballo con una muerte allá en el cielo galopando. Claro que no. Fíjense todas las consecuencias o todas las implicaciones que tiene el interpretar esto como de forma literal. Exacto. Por ejemplo, ¿qué simbolismo nos puede enseñar el altar? ¿A qué altar se refiere este versículo? Muchos piensan que este altar tiene que ver con el altar, bueno, tendremos que explicar primero, perdón, que el libro de Apocalipsis está escrito para gente judía y ellos entendían muy bien el concepto del santuario, del tabernáculo. Y el libro de Apocalipsis está mejor entendido cuando uno conoce el santuario. En el santuario había dos altares, o al inicio donde se sacrificaba un corderito y adentro en la tienda, en el lugar santo, uno donde se pone incienso. Entonces muchos piensan que es donde se ponía el incienso, pero en realidad pareciera que está hablando del altar de los sacrificios porque se habla de sangre. Entonces eso es simbolismo. No es que en realidad en Jerusalén, donde estaba el altar donde se mataban los corderitos para perdón de pecados, quiere decir que había ahí almas que penaban en las noches y gritaban. No, 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 no está diciendo eso. Lo que está diciendo la Biblia en su simbolismo te quiere dar a entender que el sacrificio que hicieron ellos, al igual de Cristo, tiene validez a los ojos de Dios. Y algún día se hará justicia por todas las cosas que se hicieron, pero está hablando de los sacrificios que se hacen. Jesús se sacrificó al morir por nosotros. Hubo personas que se sacrificaron por amor a Cristo y murieron por Él gustosamente, quemados o devorados por los leones. Está hablando en un simbolismo de los sacrificios que ha hecho su iglesia a lo largo de la historia y que tendrá su recompensa. Claro, y la lección nos pone un ejemplo bien claro que es el clamor de la sangre de Abel cuando fue pues asesinado por su hermano, ¿verdad? Muy Eh, bien. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué paralelismo hay? ¿Cómo la sangre puede clamar? Así es, un ejemplo. En esa parte, en el Génesis, menciona que cuando murió Abel y Caín se fue como si nada hubiera pasado y Dios lo entrevista, dice Dios, la sangre de Abel clama, pero no quiere decir que literalmente la sangre regada en donde fue asesinado se escuchaba la voz de la sangre Claro, o que de la sangre salían voces. Claro que no todo, cualquier persona interpretaría que esa expresión que la sangre de Abel clama es un simbolismo de que Dios vio lo que pasó y va a pedir cuentas. exacto. Es lo mismo con esos mártires que claman. No es que estén dando gritos, sino que Dios vio el sacrificio que hicieron y algún día hará justicia. Quedó ese momento de incertidumbre y justicia, ¿verdad? De hecho, esto me recuerda, por ejemplo, a Daniel 8, donde se hace esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas, verdad? Sí, ¿hasta cuándo? Y cuando Daniel hace esa pregunta, Dios le contesta, ¿verdad? Y ahí aparece una profecía muy bonita, pero no le responde, mira, Daniel, lo voy a hacer así o lo voy a hacer así. No,
Dios al ser humano no le está diciendo cómo es que va a hacer justicia. Lo único que sabemos y entendemos es de que Dios, así como el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 4:8, el Señor juez justo, cuando habla de que Él va a morir y que le está guardada una corona, Él dice, y esa corona no me la va a dar el Señor, juez justo, no solo a mí. Pero fíjate cómo dice juez justo. Dios va a ser justo, pero no le explica al ser humano cómo va a ser justicia, pero Él va a ser justo. Muchas gracias. Entonces, yo creo que con esto estamos culminando la Ujú. lección y me gustaría que nos ayudara cerrando con qué usted opina acerca de la importancia de la correcta interpretación bíblica para el ser humano. Sí, pues todas las personas que leemos la Biblia, tengamos mucho conocimiento o poco conocimiento, todas hacemos algo que es interpretar. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita para su interpretación. Fue escrita para que de la interpretación saquemos lecciones para nosotros. Entonces es importante comprender y conocer cómo estamos interpretando. Dimos algunos principios. Este tema de la interpretación, Dani, es muy profunda. Se han hecho simposios, se han expuesto temas, seminarios, hay libros escritos muy amplios sobre la correcta interpretación, reglas de interpretación. Lo que mencionamos aquí simplemente es como lo más básico de la correcta interpretación. ¿Qué dice el autor en esa parte? ¿Qué dice el autor en otras partes? ¿Qué dicen otros autores de esa parte? ¿Y qué dicen otros escritores fuera de la Biblia sobre ese tema? Y es así es como podemos interpretar. ¿Qué entendieron las personas de ese tiempo? Lo que entendieron, lo practicaron así. Por ejemplo, si interpretáramos de que Jesús abolió, por ejemplo, otro tema muy interesante para analizar, que Jesús abolió los mandamientos y por ende ya el sábado quedó abolido en el domingo. Entonces hacemos esa línea, pero podríamos agregar otra pregunta de interpretación. ¿Qué entendieron las personas de ese tiempo? Y tenemos que ir a la historia a ver si las personas de ese tiempo comenzaron a guardar el domingo. Porque si vemos que no lo comenzaron a guardar, quiere decir que no entendieron eso. Y es algo que tampoco debemos entender nosotros. Hablando del estado de los muertos, ¿qué entendió Pablo sobre el estado de los muertos? ¿Qué entendió Juan? ¿Qué entendió Pedro? Y vamos a ir a la Biblia y vamos a entender que entendieron que los muertos duermen y que algún día vendrá Cristo con voz de trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchas gracias. Este concepto se alinea, todo lo que usted nos dice se alinea con la palabra de Dios en cuanto a que, dice Pedro, ninguna parte de la escritura es de interpretación privada, ¿verdad? O sea, uno no puede decir, ah, yo entendí esto y esto debe ser así, sino que debe uno seguir ciertas reglas y buscar cómo armonizar el texto con la palabra completa de Dios, ¿verdad? Así es, Dani. Y pues esperamos que esta parte de la lección haya sido de crecimiento. Se tocaron algunos textos controversiales, quizás puede haber otros, pero son los principales, que nos ayude y nos motive a seguir estudiando la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. ¿Le gustaría ayudarnos a cerrar con una palabra de oración? Claro que sí, vamos a orar. Querido Señor, gracias por este espacio que nos da para poder compartir esto. Sin duda, muchas personas, amigos nuestros, al ver este repaso, pueden ir a la Biblia y leer por sí mismos y entre todos, Señor, al leer la Biblia, poder encontrar la luz verdadera, lo que nos dice su palabra. Bendiga a cualquier persona, amigos, hermanos que puedan ver esto. Bendiga también, Señor, este espacio y que pueda seguir creciendo y fructificando y llevando luz y esperanza a muchas personas. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Dani. Mis hermanos, los esperamos la siguiente semana con la ayuda de Dios para el siguiente repaso de la lección. No se lo pierdan.